no tengo ninguna duda de que Argentina le debe históricamente mucho dinero a Venezuela y que Venezuela tiene esos pagarés ahí guardados, cada tanto los saca y dice, miren que... Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un placer, un privilegio. Vamos a charlar con una politóloga, experta en comunicación política, asesora en comunicación política digital, siempre muy activa en redes sociales. Es un placer tenerla aquí con nosotros a Gabriela Avendaño. Gabriela, ¿cómo estás? Garrett Edwards te saluda. ¿Cómo estás? Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo Gracias por vamos? sumarte, Gabriela, con nosotros para charlar un rato y con la audiencia. Eh, ¿Cómo estás vos? Estás ahora en México, si yo no me Ahora confundo. vivo en México, sí. Estuviste viviendo muchos Muy de años México, sí. en la Argentina, originariamente de Venezuela, así que ¿quién mejor para ayudarnos a entender un poco qué pasa en estos tres países? Si te parece, empezamos por lo más actual y luego vamos retrocediendo en el tiempo. México, que en la Argentina a lo mejor le empezamos a prestar un poco más de atención con las andanzas de Alberto Fernández visitando a Andrés Manuel López Obrador, a AMLO. ¿Qué pasa hoy por hoy en México? Bueno, hoy por hoy en México, bueno, se hicieron las elecciones el día 6 de junio, fueron las elecciones históricas porque se eligieron más de 3.000 cargos, eh, hubo, hubo muchas sorpresas, hubieron muchos sorprendidos. Si hacíamos la vuelta de página hace un año, con los números del presidente y de su popularidad y de la de su partido, podríamos decir que iba a barrer las elecciones y que se iba a quedar con la Cámara de Diputados, con la mayoría calificada, y esto no pasó, si bien sí se llevó varias gobernaturas, Morena en este caso, que sorprendió a muchísimos, pero pues el bastión más importante es el poder legislativo, ¿no? Entonces ese es el que de alguna manera le queda como un mal sabor a México. México está atravesando hace pocas semanas se cayó una línea de trenes, que es la línea 12, y esta línea pues está muy vinculada no solamente con el presidente de ese momento, sino también con el que es ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien en ese tiempo se había fugado por presunta malversación de fondos en esas obras, y hoy por hoy pues es canciller, ¿no? Y hoy por hoy es quien trae las vacunas, para que se entienda un poco, ¿no? Es el que maneja el tema diplomático del país, y empieza el conteo regresivo de quién va a ser el sucesor de Andrés Manuel López Obrador. Hay muchos candidatos, hay mucha gente que dentro de Morena quiere ser el favorito del presidente, y bueno, esa es la mayor batalla que va a haber ahora. Gabriela, un AMLO que estuvo con Alberto Fernández hace poquito tiempo y un Alberto Fernández que hace muy pocas semanas se refirió a México, se refirió a Brasil en esa famosa ya frase que es meme histórico, ¿no? Del origen de estos pueblos. ¿Cómo se lo tomó desde allá en México esta frase del Y presidente muy mal, muy Fernández? mal, muy mal. Primero porque el mexicano es particularmente una persona como muy sensible, o sea, a mi entender, ¿no? Como que estas cosas no pasan desapercibidos. En México tiene una historia muy dura sobre la inmigración, ya sabemos que históricamente los mexicanos inmigraron a Estados Unidos de las peores formas, de las peores condiciones. Como venezolana puedo entender la piel de quien lo cuenta y de quien lo hizo. Entonces, hubieron memes, hubieron programas, hubieron eh, discusiones, debates, enojos. eh, por otro lado, se volvió algo más interno. Todas las mañanas el presidente de México hace una mañanera, y es un gran comunicador, ¿no? Porque Andrés no llega ahí como de casualidad, no es un outsider de la política, es un tipo que tiene toda la vida queriendo ser presidente. De hecho, históricamente lo intentó. Entonces,
como esto se lo tomó personal el expresidente Felipe Calderón y fue los primeros que empezó a criticar y a burlarse un poco a Alberto Fernández, en uno de sus tweets, que ahora no recuerdo textualmente qué fue lo que dijo, y hace mención también a algo como muy ofensivo, ¿no? Como no tiene la culpa no sé qué, sino el indio, sino los que lo votan, una cosa así, refiriéndose a que los argentinos eran unos indios y habían votado a esa persona, ¿no? Y ese fue el extracto que tomó AMLO comunicacionalmente para decir, para volver a señalar el tema de la clase social, ¿no? Que siempre es algo que se ve muy marcado dentro de la política para poder hacer la famosa grieta, ¿no? Los que tienen y los que no. Gabriela, recién mencionabas parte de tu historia personal con lo que tiene que ver con Venezuela. Teníamos hace varias semanas aquí en este ciclo también a Carolina Moroso, una amiga que estaba presentando su más reciente libro, su primer libro, Sí, Llorarás, Historias del Éxodo Venezolano, donde te así es, dedica un capítulo a vos. Me queda la ya, frase que ella también la rescata mucho: cuando éramos felices y no lo sabíamos. Te traigo sí. de México para la Argentina y de la Para la Argentina para Argentina en un Venezuela. segundo, sí. Hacemos el viaje virtual, ¿no? ¿Nos querés Ah, contar un poco sobre vos, sobre esa frase? Digo, lo contás muy bien en el libro, recomiendo la sí. lectura como lo recomendé en su momento, pero para los que nos están escuchando ahora. Ese libro es particularmente especial porque cuando yo empecé un poco a estar en tele, ¿no? Como a ir más frecuentemente a la tele, mis primeras entrevistas fueron con Caro. Entonces, dentro de esas frases, recuerdo perfectamente cuando ella un día me llama, me dice, hola Gaby, soy Caro, ¿qué tal? Yo te entrevisté en TN, no sé qué. Oye, mira, me dijiste una frase en la entrevista última que tuvimos y así se iba a llamar el libro, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Entonces ella me llama, súper linda, y me dice, para pedirme permiso. Digo, que esa frase no era mía, que esa frase fue, no sé quién es, pero que es una frase que lo usamos frecuentemente los venezolanos cuando nos empezamos a acordar de nuestra infancia, de cómo era nuestra niñez, de cuando estábamos en la universidad. O sea, yo crecí en chavismo, o sea, no nací en chavismo, pero crecí, porque yo nací en el 91, chavismo llega en el 98, entonces básicamente lo viví completo. Claro. Eh, es un capítulo muy especial porque justo ese capítulo de Llorarás, cuando me hace la entrevista Caro, yo estaba convulsionada de qué hacía, si me quedaba en Argentina, si no me quedaba, acaba de prender las elecciones Mauricio. Todo el mundo sabe muy bien las líneas súper distantes y marcadas que tengo yo con el kirchnerismo, por ser venezolana, por ser politóloga, por ser consultora, que jamás Sí, trabajaría por lo ni personal éticamente con y lo profesional, todo junto. todo junto. Entonces, sí, cuando éramos felices, no sé, es un gran libro, un gran libro. Gabriela, te mantengo un rato más en la Argentina, pero sigamos conectando con Venezuela porque imagino que seguís con mucha atención por lo personal y por lo profesional lo que son los movimientos a nivel diplomático de la Argentina en los últimos tiempos. A ver, cómo lo recibís o lo sentís? Me lo puedo imaginar y me lo puedo representar, pero ¿cómo lo analizás en el gran esquema de las cosas? Lo que Argentina hace con Venezuela, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, lo que está haciendo con Nicaragua en la OEA o en Naciones Unidas, y tantos ejemplos más que uno puede tocar, pero dos solamente de los más recientes. No me extraña. No me extraña, me indigna como me indigna mil cosas de este tema. Me indigna como me indignó la vez que fueron a la Embajada de Venezuela grupos de movimientos, creo que sindicales, a golpear a venezolanos en mi propia embajada, y esto fue hace poco. Eh, no me extraña el nivel de, yo siempre lo he dicho, ¿no? No tengo ninguna duda de que Argentina le debe históricamente mucho dinero a Venezuela y que Venezuela tiene esos pagarés ahí guardados, cada tanto los saca y dice, miren que ustedes, miren que, y yo creo que esas son alarmas o jalones de orejas que le pega el gobierno de Venezuela a Argentina en estos casos, ¿no? Y no es extraño.
De hecho, antes de que ganara Alberto Fernández, Diosdado Cabello le advirtió, ¿no? Que esos votos no eran de él, que lo entendiera y que ahí casi que la que mandaba era, digamos, era Cristina. Entonces, yo estuve dentro de la estructura del chavismo muy pequeña, pero porque me tocó, y conozco perfectamente gente que hoy son ministros, pero se criaron conmigo políticamente hablando, ¿no? Claro. Entonces, no me extraña la poca empatía, pero siento que esto lo hacen por un tema más de deber favores, ¿no? Me extraña más con Nicaragua, ¿no? ¿Qué entramado hay detrás de que tú primero digas que no, después digas que sí, después llamas al embajador, pero igual no firmas con la ONU y después le pides a la ONU que te ayude a interceder con Reino Unido para hablar el tema de Malvinas, ¿no? Es como todos los derechos que valen son los míos menos los de los demás. Esa es mi lectura, ¿no? O sea, como, bueno, ahora que este tema sí nos compete a nosotros, las Malvinas, ahora sí, ONU, préstenos atención, ¿no? Como que no entiendo mucho la jugada de Felipe, pero no me extraña. Yo creo que el comportamiento va a ser siempre así. Venezuela hoy día está dolarizada, salió el hijo de Maduro a pedirle, acá rogarle a los inversionistas extranjeros que por favor le metan plata a Venezuela porque el venezolano logró burlar, o sea, fue tal que logramos burlar de alguna manera cómo ingresar remesas al Claro. país para nuestra familia sin que pasen por el gobierno. Entonces ellos no pueden, y aparte tienen las cuentas congeladas, o sea, ahora están un poco apretados. Gabriela, muchas veces se dice y uno se pregunta si es correcta la apreciación de que Argentina va tomando un camino hacia Venezuela. Vos que conocés bien la cuestión, ¿eso es correcto utilizarlo como imagen, como metáfora? ¿Va por ese camino la Argentina? ¿Son cuestiones completamente distintas que van a lo mejor por un mal camino, pero por distintos malos caminos? ¿Vos cómo lo analizás todo eso? Yo creo que Argentina tiene su propio ciclo circular. Yo creo que no, sí se parece mucho a Venezuela en estos tiempos. Sí, claro. El tema de las expropiaciones es gravísimo. El tema de que quieran eh, gestionar tierras que no son propias es grave, es muy grave. O sea, si empiezan con el tema de las expropiaciones a empresas, sí, claro. El tema es que Venezuela se volvió Venezuela en 20 años. O sea, no, toda esa tragedia tardó 20 años, no fue un golpe. Teníamos petróleo, teníamos un montón de cosas que nos hacían sobrevivir. Teníamos a China, a la que le damos mucha plata, teníamos a Rusia, que le damos mucha plata y muchos favores, tenemos a Irán. Entonces, con que tenemos unos tratos que nadie sabe qué pasó. Como acá. Eh, entonces, claro, de alguna manera Argentina no tiene con quién, ¿no? O sea, con quién se puede, todos los aliados políticos y estratégicos de Argentina son Venezuela, Nicaragua, tipo, porque Ecuador ya no, de hecho, antes de Lazo, con Lenin tampoco, este, Uruguay Uruguay mucho menos, Chile mucho menos, tampoco. Brasil menos, y si uno lo agrega, Brasil menos que menos, ¿no? se va quedando solo en el barrio. Claro, estamos solos y aparte, imagínate el poder comunicacional que se tiene en las palabras, ¿no? Hay un libro que yo leí hace rato, siempre lo pongo porque es excéntrico, pero muy, muy bueno, se llama Fuego y Cenizas, no recuerdo el nombre, siempre se me olvida, pero ahí dice como, cada cosa que tú digas, lo van a tomar con la literalidad de que lo digas, y tienes que hacerte cargo y responsable de esas palabras. Y imagínate que cuando Alberto hace esto de referencia de que llegaron en barcos y los que mexicanos llegaron, tenías al lado a Pedro Sánchez, quien justo estaban anunciando algo importantísimo que era que iban a invertir dinero en Argentina. Y eso se perdió, nadie se enteró, o sea, nunca la tapa fue esa, ¿no? Entonces, claro que tiene maneras de ser Venezuela, por supuesto que sí. Cuando empiezan las escasez de cosas, cuando ahora empiezan como los robos con
con más violencia, ¿no? Porque el tema de que el robo con excesiva violencia también dice algo del que te está robando, ¿no? De dónde está viniendo, ¿no? Porque Sí, el no poco solamente respeto por la vida ajena, no solamente por la propiedad claro, privada, no, sino por la vida del claro, otro. no es por tener la pertenencia de alguien, sino además sientes, eso te lo enseñaron un poco en sociología, que sientes la violencia y la bronca con la que esa persona, y eso también parte de lo que vas escuchando cuando creces, y eso creces desde el gobierno también, cuando te van diciendo los que tienen y tú no tienes, y porque con ese resentimiento y esa bronca, que poco le puede generar culpa al que comete un delito, ¿no? Gabriela, aprovechando que sabés mucho de comunicación política digital, ¿qué análisis haces, qué balance haces de Alberto Fernández cuando en redes dice una cosa, cuando se desdice a los 5 minutos, cuando en los medios parece que opina como si pensara que no vamos a leer lo que va a decir en otro lado? Digo, ¿cómo ves el manejo de la comunicación política del gobierno y de Alberto en particular? Digo, porque cada elemento obvio que es distinto. Yo creo que es desastroso, pero él, o sea, no quisiera intervenir en quien lo asesora, porque hace muy poco, justo salió un artículo en Infobae que contaban que el gobierno iba a hacer un cambio de ruta de comunicación y que a partir de ahora Alberto iba a leer los discursos, ¿no? Que a los pocos días también después dijo algo de que los afroamericanos y Sí, sí, habían. que los descendientes se convertían en afroamericanos. No sabemos bien cómo funcionaba. Claro, o sea, como Michael Jackson, pero en reversa. Algo así se entendió, ¿no? Em, pero hay cosas que no entiendo de la comunicación. Y la observación es que si tienes un tema que te metió en problemas, que te metió en problemas nacionales e internacionales, porque no obvias un poco ese tema, que eso lo hacía muy bien Cristina, ¿eh? Si el tema me pega, ni lo nombro, no sé. Lo hace AMLO igual aquí, ¿eh? Aquí se cayó la línea 12, hubieron muertos, que es muy parecido a la tragedia de 11, Claro. y fue la jefa de gobierno, él no dijo nada, ¿no? Si es un tema que me pega, ¿por qué me responsabilizo? Porque para él el tema fue de otro gobierno, otra gestión, ¿no? Pero justo esa otra gestión, pues es tu ministro de Relaciones Exteriores. Eh, entonces, la comunicación digital de él, siento que ahora es bravucona, ¿no? Como enojada, volvimos al enojo, es muy bipolar. De repente pide que por favor y de repente baja otra vez y vuelve a subir el cambio y los regaña y pues bueno, salgan y contágiense y no sé qué, y ahora quieren que les traiga el veneno, y ahora sí quieren, Sí, está siempre como regañando, descompensado. ¿no? ¿Ah? Está como descompensado, como que enojado, como que Yo creo que necesita. parte de su gabinete no está durmiendo bien, o sea, lo digo con sensatez, lo comparto con colegas, siento que él no duerme, ¿no? Tú ves a Fabiola y la ves espectacular y la pones al lado de él y decís, es que este hombre no duerme, este hombre realmente está sobrepasado y yo lo creo, o sea, creo que el tipo no lo está entendiendo, o sea, está abrumado, ¿no? Antes se decía en secreto, ¿cómo es un chisme de pasillo? Que Cristina a veces hacía curas de sueño, Mm. ¿no? Y yo no sé si tal vez le haga un poco eso, pero sí está muy descompensado. El mismo jefe de gabinete a veces dice cosas que no se entiende, ¿no? Como, esto es cruel. Siguen peleando con Mauricio, siguen peleando con María Eugenia, siguen peleando con Patricia, cuando realmente no tienen por qué hacerlo, porque la oposición está completamente desunida, o sea, no hay ningún candidato, le preguntan a Mauricio por María Eugenia y dice, bueno, no sé, ella tomó la decisión, le preguntan a María por Mauricio, sí, fui a ver su libro, le preguntan, entonces está todo como salen por la tajante para no entrar en detalles, porque todo el mundo sabe que no hay una decisión en provincia, que no hay una decisión en jefatura de gobierno, entonces, en jefe de gobierno, o sea, entonces, de alguna manera,
los más sólidos siguen siendo el gobierno. Y un poco el liberalismo, ¿no? Que empieza a ganarle la cancha históricamente a la izquierda, ¿no? Qué loco, cuando Argentina era el bastión ideológico, filosófico. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Argentina hace muchos años, el tema del Che Guevara y Bolívar, Claro. y de no sé qué, y Chávez. Y el liberalismo se apropió de la nueva generación. El liberalismo realmente se está ganando esa cancha, ¿no? Bueno, Cristina hizo hace poco, cuando salió con Kicillof, también Sí, está algo preocupada por para los intentar jóvenes. seducir a ese target, ¿no? Sí, sí, está preocupada por el voto joven, por a dónde están yendo los que no son de la generación que era joven cuando ella era presidente, cuando ella estaba en el poder. Claro, pero es que ahora hay internet. Y ahora a los chicos no les interesa el cargo. De hecho, la política la van asqueando todos los días más. Porque sienten que todos son chorros, que no hay justicia, que si se pierde, que si se mata, que de repente si alguien salva su vida pero mata a un chorro, te condenan. Sí, lo de Y si Chocobar. es decir, al revés, el chorro de repente tiene, no sé, casa por cárcel o algo así. De repente ves a Samik y ves a una señora que fue la que se atrevió a echarlo de un bar. Samik, ¿sabes? O sea, empiezas a ver cosas que dices, basta, loco, o sea, esto no es lo que yo quiero, esto no es el país que yo me merezco. Y una generación muy ambiciosa, más tecnológica, ¿no? Que quiere más que un cargo. Gabriel, aprovechamos que te tenemos, te hacemos la última pregunta que se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados. El programa se llama La Inquietud, es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Gabriela Avendaño? La izquierda en Latinoamérica me inquieta. Me inquieta mucho ver a Grabois intentando entrar a un aeropuerto de un país que no es su país, con un pasaporte vencido, chicaneando a una funcionaria de migraciones en Colombia. Me inquieta un poco ese tipo de cosas porque muestra la impunidad que sí debe tener en los espacios de poder que no logramos alcanzar a ver de alguna manera. Me inquieta eso y me inquieta mucho el Papa, ¿no? Me parece fenomenal lo que dijo Juana Viale. ¿Por qué no entregaban un poco al Vaticano todas sus propiedades y recibían a refugiados, ¿no? Me inquieta la iglesia, me inquieta. Soy católica, no lo voy a negar, soy católica, pero no de ese papa, no de esa iglesia, no de eso, ¿no? Porque siento que se vuelve un comercio todo. Gabriela, te agradecemos muchísimo este contacto y estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Hablábamos con Gabriela Avendaño aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.